Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Hermano, pues sí, pero la señal de un profeta es que profetiza. El pastor se reconoce porque pastorea. El maestro se reconoce porque enseña. El profeta se reconoce porque profetiza. El apóstol se reconoce porque apostoliza. No, hace las obras propias de un apóstol. Pero esperemos, dejemos eso, vamos a los profetas. Si un profeta se reconoce sobre todo porque se le mueven los dones de inspiración, que son 3, a esos dones a él se le mueven mucho, entonces las personas que profetizan hay que ponerles ojo. Fíjese lo que le estoy diciendo, hermano. Ahí no se trata de que usted se cuide del que nunca profetiza, porque ese jamás podría ser falso profeta si nunca profetiza. Pero los que profetizan, usted los tiene que empezar a observar y decir, no es solamente de que se echaron una profecía en la iglesia, no es solamente de que empezaron a fluir y a fluir. Si la Biblia dice en 1 Corintios que cuando haya una profecía, que todos se callen y la atiendan. Y dice esta Biblia de las Américas, y que los demás juzguen. Pero dice entre paréntesis que los demás profetas juzguen. Quiere decir que las profecías, los que las tienen que juzgar, no es todo el pueblo, sino que los que tienen que juzgar las profecías son los que Dios les ha dado el don de profecía. Por eso cuando nosotros ponemos gente con el micrófono, ese privilegio del micrófono, ese privilegio es cardíaco, hermano. Porque uno del micrófono puede matar a uno que de veras es de Dios, o puede darle el micrófono a un hijo del diablo. Fíjese que un día nos vino a pedir el micrófono. ¿No te acuerdas tú que nos vinieron a pedir el micrófono una señora toda rara? Para la hora de los dones, hermano. En sopilotío la sacó Luis y Abraham. No sé quién fue el que lo sacó, pero bien rara. Entonces, ¿quién debe de discernir eso? Los que profetizan. Pero ¿con quién debe tener usted cuidado? Mire, hermano, cuando usted mire que una persona profetiza, no se vaya de boca. No se vaya de boca. Empiece a analizar por el Espíritu lo que se está diciendo. ¿Es bíblico lo que se está diciendo? ¿Se está saliendo de la Biblia? O también solamente la está repitiendo, ¿verdad? Porque hay personas que se aprenden un pasaje de la Biblia y se lo disparan en la profecía. Y eso podría ser muy bien si el Espíritu Santo lo puso. Entonces, mire, tip número 1: los que profetizan, analícelos. ¿Se dejan analizar los que profetizan aquí? Sí, levanten la mano los que profetizan, por favor. Ahora ya hay poquitos, no levanten la mano, no sea tímido. Levanten la mano bien alto, hermano, que profetiza. Allá hasta me están haciendo así, muy bien, ok. ¿Nos da permiso para que lo analicemos? Ahí está. Ese es el primer paso de uno verdadero. Porque si fuera uno falso, diría, no, hermano, ¿y por qué me va a... ¿Y usted quién es para analizarme a mí? Ese de una vez descártelo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarnos de los falsos profetas. Ahora, ¿cómo hacemos para reconocer a los falsos profetas? Fácil, acompáñeme a Deuteronomio. Ojalá que a mí se me recuerde dónde están estos versículos, hermano. Creo que está en medio, vamos a ver, sí, capítulo 13 del libro de Deuteronomio. ¿Cómo hace usted para reconocer un falso profeta? ¿Cómo hace? Bueno, espéreme antes de leer. La Biblia dice que si un profeta profetiza y no se cumple, ese debe de estar en salmuera.
Ese podría ser falso profeta, no necesariamente. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, no necesariamente. ¿Por qué? ¿Se cumplió la profecía de Jonás? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Y era verdadero? Entonces, él dijo, de aquí a 40 días, sí, yo creo que por eso se enojó. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se puso él a ver cuándo iba a ser destruida Nínive. Pero como se arrepintieron, Dios decidió que no iba a destruir Nínive. Y entonces se puso, pero mire, hermano, para que lo torearan. Y le decía, Señor, me enojo, claro que me enojo. Me echaste a perder mi testimonio de profeta. Yo dije que en 40 días, y ya pasó 41 y no los has destruido. Y tú me dijiste que los ibas a destruir. Le preocupaba más su prestigio que las personas aquellas que se habían arrepentido. Entonces, cuando una profecía no se cumple, esa persona debe de ser puesta en salmuera. Esa persona tal vez es falso profeta, pero recuerde, estoy diciendo tal vez. Sigamos. Ver aquí capítulo 13. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca de la cual te había hablado, oiga, un momento, entonces a los falsos profetas también se les cumplen las cosas. Eso es lo terrible, hermano. Por eso nos están diciendo, guárdense de los falsos profetas. Lo tremendo es que un hombre puede venir aquí y empezar a decirle, jaja, usted es así, y hasta usted siente la unción, entre comillas, y siente que escalofríos y que se le pone la carne de gallina y toda la cosa, y usted dice, esto es de Dios. No, hombre, no, analice espiritualmente, no se vaya de boca. Si el Señor lo dijo, Él sabe por qué lo dijo, porque iban a venir muchos falsos profetas. Entonces el hombre que empieza a hacer esas cosas y se le cumplen, y cuando uno no está en base a la palabra, ahí hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Por eso, mis hermanos que profetizan, los que levantaron la mano hace un ratito, yo quiero platicar con ustedes, y tal vez si organizamos una reunión, no hoy, pero tal vez si organizamos una reunión con los que profetizan, para platicar con ustedes y que ustedes me ayuden a discernir, a distinguir, y para discernirlos también. ¿Se animan? ¿Ah? Bueno, pues, aleluya. Vamos a llegar a unos extremos, si podemos decir extremos, en que no van a haber desconocidos profetizando dentro de las iglesias, hermano. Porque aquí podría entrar un cliente X y decir, así dice el Señor, y nadie lo ha visto en su vida. No le pongan el micrófono a ninguno que no conocen ustedes. Pregúntenle primero al anciano o al pastor. Quédense viendo, ¿se lo ponemos? Entonces ya la responsabilidad es de uno o del anciano. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense mucho, especialmente si se les cumple lo que dicen, pero los llevan en pos de otras cosas. Aquí dice, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, ten cuidado de los profetas. Ten cuidado, analiza lo que te digan, si está en la Biblia. Ya cuando los profetas empiezan a casar gente, a mí me da ñáñaras eso, hermano. Dice el Señor que te tienes que casar conmigo. ¿Por qué no se atreve él a decirle, mira, tú me gustas mucho? En vez de decirle, es que el Señor me dijo que tú ibas a ser mi esposa. No, hermano, como le dije la vez pasada, eso es antideportivo. Eso no se hace. Eso no se hace. Falta de ética. Va a ser censurado por la Asociación de Enamorados
ficticios. Tenga cuidado con los profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Sigamos aquí mismo en el libro de Mateo. ¿De qué otra cosa se tiene que guardar usted o cuidar? Capítulo 10. ¡Hala! Esta es otra cosa importante que nos tenemos que cuidar, hermano. Hoy usted tiene que salir cuidadoso de aquí. Oiga como dice el versículo 17, desde el 16 es lo que yo con lo que empecé a predicar. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y empieza a decir todo lo demás. Un momento, guardaos de los hombres. ¿Por qué dice así aquí? Fíjese. ¿Sabe por qué? El Señor no dijo exactamente de qué tipo de hombres, porque estaba refiriéndose el Señor, parafraseándolo, estaba diciendo: guárdense del humanismo. El humanismo lo hace pedazos a uno, y muchas veces el humanismo se mete dentro de las iglesias, y como el humanismo persigue buenos fines, entonces se confunden con los fines de la iglesia, y al final de cuentas eso es algo terrible, hermano. Es una monserga esa cosa, hombre. Fíjese usted que hay gente hay gente, por ejemplo, que por humanismo quiere que todos los enfermos de la iglesia los quiere curar a todos, y por humanismo. Y el Señor Jesucristo entró en el estanque de Betesda y estaba atorado de enfermos, y solo uno sanó. Solo uno sanó. Por eso cuando las personas empiezan a burlarse de nosotros y empiezan a decir: dicen que va a venir ese que tiene don de sanidad, ¿verdad? Sí, pues debería de irse a meter a los hospitales y sanar a todos para quitarle el chance a los médicos, y empiezan a decir un montón de cosas. No, si Cristo entraba en los hospitales y solo sanaba a uno, solo a uno. Así que la sanidad es selectiva. Pero si a nosotros nos la dejaran a nuestra disposición, como nosotros somos un poquito humanistas, como somos humanos, entonces somos un cachito humanistas, entonces queremos darles a todos, ¿verdad? Incluso quisiéramos que todos estuvieran muy bien económicamente. Pero Dios sabe por qué tiene a los sapos debajo de las piedras, hermano amado. Dios sabe por qué algunos no tienen ni para pagar el alquiler, y por qué otros tienen hasta 4 casas. Dios sabe por qué. Usted no se va a poner con pancartas ahí: Dios es injusto, hay injusticia en los cielos, porque entonces, mire, con Dios no van los sindicatos, hermano. Ahí de una vez le dice Dios: eso es lo que piensa, quiten a ese piojoso de ahí. Y sí, porque es que los piojos significan en la Biblia eso precisamente, los rebeldes. Eso es lo que significan en las plagas aquellas de Egipto. Eso es lo que significan los piojos. Por eso es que yo le dije piojos, sin ofender a los piojos, porque hermano, ¿qué culpa tienen los piojos de que los pongan en la cabeza de semejantes personajes, verdad? Dios mío, quiten a ese de ahí, diría Dios, porque ya está estorbando mi obra, está estorbando mis planes. Por humanista. Fíjese, hermano, que un día nosotros teníamos que censurar a una persona que se había portado mal. Esa persona se había comportado pero muy mal. Le habíamos dado 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades, y entonces teníamos que tomar una decisión. Entonces yo llamé al consejo que me ayudaba en ese tiempo y dije: miren, hermanos, esto y esto sucede, ¿qué opinan? Y la opinión de casi todos fue
que había que censurar drásticamente a aquella persona. ¿Esa es su opinión? Les dije yo. Sí, esa es nuestra opinión. Muy bien, dije yo. Y la mía también. Agarré mi lapicero y firmé. Y les pasé la hojita a cada uno para que la firmaran ellos también. Como eso es lo que habían dicho, ¿verdad? Y le empezaron a firmar. Y ahí ya no mucho les gustó, ¿verdad? Porque hablar es muy fácil cuando otro saca la cara, ¿verdad? Entonces firmaron. Pero hubo uno que retiró la hoja y dijo: no, hermano, yo no puedo firmar. ¿Por qué? Porque es que eso no va con las normas cristianas. ¿Por qué no le? Porque nosotros tenemos que restaurar. Si para restaurar hay que derrumbarle, dije. No, pero es que yo no, yo mejor no firmo. Ay, Dios, humanista. No había entendido bien la cosa. Entonces, por humanistas, nosotros le hubiéramos preparado lonchera al hijo pródigo. Pobrecito el hijo pródigo, allá está en la posilga, no ha comido hace 3 días, y el papá tan de una vez, tan papa sin sal, tan desalmado, tan desnaturalizado, no le ha llevado nada a su muchachito. Ay, le voy a llevar yo de lo que a mí me sobra, y de las sobras le iba a llevar. Y ahí agarra todas las cosas, le prepara su lonchera, le pone hasta su Gatorade para que no se deshidrate, valga el anuncio, ¿verdad? Uno de sus sanguchitos, y ahí va con la lonchera. ¿Y qué es lo que hubiera hecho ahí? Lo único que hubiera hecho era retrasar el plan de Dios para la vida del hijo pródigo. Tenga cuidado cuando su hijo rebelde se le vaya de casa. Tenga cuidado de no hacer lo que hizo David, que lo mandó a traer sin que pidiera perdón. Porque muchas veces las necesidades de los hijos malcriados en la posilga es que ahí sufren, hermano. Y entonces los padres se tienen que aguantar como los cristianos, hermano. Ni modo que, hermano, ni modo que un papá no le va a doler que su hijo esté sufriendo. Eso es ilógico. Su hijo está sufriendo y él también está sufriendo, llorando, orando en su cuarto. Pero eso no quiere decir que saque la billetera y dice: lo voy a sacar del sufrimiento. Es mi hijo, es mi sangre, es de mis huesos. Ay, no, hombre, no sea humanista. Guárdese los hombres. Deje lo que le pase en el tráiler. Y usted: ay, Señor, a mí también me lo estás pasando. Ayuda a ese muchacho que se arrepienta rápido. Y el trailero, todavía le pasó el trailer. ¿Cuántas llantas tiene? 12 creo, ¿verdad? 18. Pam, 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 pam. Tronó el trailer. Frena el trailero, pero no para llevarlo al hospital, sino que mete retroceso. De regreso, hermano. Y usted diciendo: ay, mi muchachito, me lo van a matar. No se lo van a matar, hombre. Se lo van a malmatar, pero matar no. Déjelo que le pase en el tráiler. Y ahí en la pasada de tráiler, no sea humanista, no estorbe la obra de Dios. Y ahí en el sufrimiento de aquel muchacho va a decir: hermano, pues si yo se lo estoy diciendo por experiencia propia. Mire, yo era un bandido bien hecho, hermano. Era. Estas cosas erais algunos de vosotros. Y me acuerdo que yo le di mucho que hacer a mis padres. Que el Señor me perdone y que me perdonen ellos también. Pero un día, hermano, así de aquellos días en que uno de joven cree que es el dueño del mundo, ¿verdad? Me examiné en la Dirección General de Estadística, me pasaron un examen. Yo no era tan lento, ¿verdad? Y entonces saqué buenos punteos, fíjese usted. Bueno, dije yo, según yo, que era por mi inteligencia, que Dios me haber estado soplando un ángel. No, hombre, ahí pone tal cosa. Y yo ponía tal cosa. Gané, hermano. Fui de los cientos que llegaron. Fui de los primeritos que sacaron el examen, pero con buen punteo. Ya yo me sentía la mamá de los pollitos. No sabía yo que me estaban mandando a la posilga. Y entonces me dijeron: bueno, señor, usted ha salido seleccionado para ir. Y me dieron un curso y vámonos, pues. El primer punto de parada fue en Alta Verapaz, hermano. Y fui a conocer las montañas de Alta Verapaz, hermano. Qué horrible, bonitas las montañas, qué horrible los caminos, hermano, y las experiencias.
Nos acercábamos tal vez a alguna indita ahí para pedirle agua. Y entonces, y a saber qué habían visto ellos. Cualquier persona que hablara Castilla, dicen ellos, salían corriendo y se escondían en sus ranchos. Tuve que aprender a decir, dame agua, pero de esta, ¿verdad? Si no, no estaría contándolo, hermano, ¿verdad? Tuve que aprender a decir, dame agua, dame tortilla, dame chile, taqueli cuá, taqueli ic, taqueli ja. Con agua, tortilla y chile no me moría, hermano. Pero mire, hermano, le voy a contar, mire, ahí se me fueron las mañas, dice, hermano. Hasta cocinar aprendí, hermano. A cocinar en la posilga. En la casa no. A la casa don Sergio le hacían la cama. Aunque me pedían que la hiciera, yo no la hacía. Pero ahí sí me llevó el río, hermano. Ahí todos los días a doblar mi petate, porque nada de cama, hermano. Sí, de veras. A puro petate, hermano. Doblar mi petate, mi medio sleeping que llevaba, y con unas pitillas los amarraba, y ahí iba puro vagabundo. Ahí se iba cantando, soy un pobre vagabundo, hermano. Pero aprendí en un año lo que no me hubiera enseñado ninguno con consejos. Un día me perdí en una montaña. Hermano, yo no sé si usted alguna vez se ha perdido en algún lugar. Pero si se ha perdido en algún lugar, que puede parar y preguntarle, mire, ¿dónde queda tal cosa? Eso no es perderse. Pero perderse en una montaña donde no hay camino, ¡ja! Eso es cardíaco, hermano. Y me perdí. Y para ajuste de cuentas, me perdí con un inútil. Porque otro, mi compañero más inútil que iba conmigo, el guía se nos fue, me perdí. Y yo, hermano, ya estaba lloviendo y ya iba a ser tarde, y me habían dicho que ahí habían barbamarías, y ay, Dios mío, hermano, yo ese día sí estaba angustiado, y había caminado todo el día y me puse a llorar, fíjese. Y se me confundía el sudor con las lágrimas y con la lluvia. Y yo, sin ser cristiano, aunque ya era cristiano, andaba alejado yo, pero le dije, Señor, si algún día vuelvo a la capital. Es que de veras, es que mire, hermano, yo ya sentía que yo ya había perdido las esperanzas, fíjese, de veras. Usted tal vez porque no ha pasado eso, hermano, viera qué terrible, hermano. Si algún día vuelvo, Señor, te prometo, número 1, que voy a sacar mi carrera, y número 2, que me voy a portar bien. Y hermano, lo único que cumplí fue que saqué mi carrera. Y Dios tan misericordiosamente lindo y maravilloso. Por eso es que yo estoy enamorado de Dios, hermano. Porque mire, a Dios nada le hubiera costado decir, despáchense a ese, ya me cayó mal. Pero no, hermano, encima de que no cumplí mi palabra, todavía me empezó a dar más oportunidades. Y ahora el pastor me tiene, hermano. No, hombre, sí, Dios merece un aplauso, hermano, sinceramente. Bendito su nombre por siempre. Mire. Bueno, para no dejar a medias el testimonio, salí de la montaña, obviamente, porque estoy aquí, ¿verdad? Fíjese, hermano, que solo hice la oración. Avancé un poquitito y vi una finca. Y yo regresaba y le decía a mi compañero, el inútil, le decía, vos, ahí hay una finca, ahí hay una finca. No, vos me estás engañando solo para darme ánimo. No, levántate, vení, ve. Y casi a empujones me lo llevé, fíjese, hermano. Ya cuando él vio la finca, dijo, sí, pues ya, y todos tranquilos, hermano. Pero son cosas que nunca se borraron de mi mente. Entonces yo le digo a usted, no sea humanista. Cuando están tratando suyos, cuando están tratando con sus hijos, cuando están tratando con sus familiares, no sea humanista. Deje que lo traten. Deje que lo traten. Claro, llévele un vaso de agua por lo menos para que no se va a morir, ¿verdad? Pero deje que lo traten. Y dígale, estoy contigo en tu dolor, pero cuando dé la vuelta,
Si lo dijo David, hermano. David dijo: bueno me fue haber sido humillado para que oyera tus palabras. Qué bueno que me humillaste, porque entonces yo pude oír tus palabras. Esa es la posilga. Hermano, no debemos de ser humanistas. Dice la Biblia entonces: guardaos de los hombres. Que los hombres son unos humanistas, desde luego, y nosotros somos hombres, y entonces tenemos vestigios de ser humanos. Mire, el tiempo casi se me termina, pero todavía tengo tiempo. No se preocupe. Ya usted va a ir a comer dentro de un momentito sus tortillitas, carnitas, chilito, aguacate y todo eso que usted le echa, ¿verdad? Limón, ¿verdad? Y tortillas salidas de comal, todo eso tan sabroso, ¿verdad? Pero espéreme un rato. ¿Qué pasó? Se le hizo agua a la boca, ¿verdad? Bueno. Dice entonces en Mateo capítulo 16, ¿de qué nos debemos de cuidar? Y aquí se pone más seria la cosa, ya no me va a dar tiempo de plano. Pero oiga, dice en el versículo 6, y Jesús les dijo, 16:6 de San Mateo, y Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en un texto paralelo en Marcos 8 dice: y también guardaos de la levadura de Herodes. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos pidió que nos guardáramos de tres clases de levaduras: de la levadura de los fariseos, de la levadura de los saduceos y de la levadura de Herodes. Ay, Dios mío, y ahí hay más cosas más adelante. Si aquí tenemos para seguir platicando, pero yo quiero asegurarme que aunque sea un punto, pero nosotros salgamos de aquí con ese punto metido en nuestro corazón, para que por lo menos nos guardemos de eso. Y poco a poco el Señor nos va a ir enseñando lo demás. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es la levadura de los fariseos? La Biblia lo dice. Lucas capítulo 12, versículo 1 dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Para usted, ¿cómo es una persona hipócrita? ¿Cómo es una persona hipócrita para usted? Dos caras, dice por ahí el hermano. Falsa, dice el hermano. ¿Qué más? Doble ánimo. ¿Me podría usted describir a una persona hipócrita? ¿Cuáles son las actitudes de una persona hipócrita? Cuando está con uno es un amor, ¿verdad? Ay, hermanito lindo, que Dios me lo bendiga, sin hacer alusión a nadie, ¿verdad? Y para atrás, ¡chas!, una puñalada, hermano. Eso es una persona hipócrita que se pone una mascarada. En otras palabras, el ser hipócrita es usar máscara. No digo los luchadores, hermano, esos tienen que ganarse la vida con algo, ¿verdad? Aunque sea quebrando huesos de otros. Pero a lo que me refiero es a nosotros. Nosotros no podemos ser hipócritas, hermano. Vaya, pero está bien, yo sé que aquí no hay ningún hipócrita. Pero, o tal vez, saber. Pues a saber, ¿verdad? Nadie sabe, hermano. Pero lo que yo le quiero decir es que cuando usted localice a un hipócrita, tenga cuidado de él. Un hipócrita es aquel que llega con usted y enfrente de usted le dice: hermano, usted sí que qué tremendo que es, hermano, mire, es que usted sí que es por aquí, es por allá. Y cuando sale, empieza a hablar pestes de usted. Ese hermano me cae mal. Ahí lo tiene que andar uno diciéndole cosas bonitas para que se ría. Pero ese es un bandido, yo lo conozco y fulano me contó de él. Hipócrita. Tenga cuidado cuando alguien llegue con usted así, párelo y dígale: mira, si vos pensás eso de él, anda a decírselo. Vení, lléveselo. Y hermano, mire, este hermano le quiere decir algo.
el hermano. Tal vez con eso nos curamos de hipócritas. De una vez. Mire, este hermano me estaba diciendo a mí cosas que yo creo que usted las debe de saber. Adelante, hermano. No, pues es que yo oí y ya sabes que va a haber un terremoto. Dicen que, y que ya sabes que Serbia y Herzegovina, y da nada de Herzegovina. Decile lo que me dijiste a mí. Ay, así se terminarían los hipócritas, hermano. Y mire, el Señor Jesús no se andaba con vueltas, hermano. Les decía, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Te hablan, le decía uno a otro. A vos te está diciendo, ¿no? Vos fuiste el que le hiciste la pregunta, pues. A todos les estoy diciendo, les decía el Señor. El Señor no tenía pelos en la lengua para decir las cosas, hermano. Ni Juan el Bautista. Juan era un poco más duro de una vez. Cuando llegaban a bautizarse, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y eso que dentro de ellos iban autoridades. Ese sí no se andaba con cuentos, hermano. Entonces, cuídense de la levadura de los fariseos, la hipocresía. Cuando usted encuentre a una persona hipócrita, de una vez, póngale una ceñita a esa persona y diga, con este me tengo que cuidar, con este no tengo que hablar mucho, este me puede contaminar y además de eso me puede meter en un gran lío. Así que mejor que él por su lado y yo por el mío. Amén. Bueno, pues, sigamos acá. Y cuídense de la levadura de los saduceos. Miremos quiénes eran estos feos. Estos eran unos señores tremendos, hermano, los saduceos. Tenían la característica, ¿sabe qué hacían los? Ay, hermano, yo me quedé asombrado cuando empecé a leer un estudio de quiénes eran los saduceos. ¿Sabe por qué me quedé asombrado? Porque describe a gente que yo conozco. Dice ahí, los saduceos eran unos señores que en primer lugar eran influyentes, políticos y ricos. Eso quiere decir que practicaban una doctrina de falsa prosperidad. Pero oiga más, entre paréntesis, cuídese de esos. Oiga más, dice que los saduceos se apegaban a la letra escrita. Entonces, digamos, si usted decía, el Señor me sanó, por decir algo, ¿verdad? ¿Dónde está eso en la Biblia? Que el Señor sana. Bueno, eso está fácil verlo, ¿verdad? Pero si usted decía, y dice que el Señor me habló y me dijo que había Trinidad o qué sé yo, y enséñeme el versículo. ¿Y dónde está el versículo? No, pero ¿dónde está el versículo que dice que hay ministración? Dígame, quiero ver ese versículo. Hermano, si lo que quiere ver es la palabra, le enseño un montón. Pero el concepto está recostado en toda la Biblia. Dígame dónde está que hay ancestros, dicen los saduceos modernos. En la Biblia está, le digo yo. En Éxodo dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Sí, pero más adelante dicen los saduceos, más adelante dicen los saduceos, insisto, dicen que dice la Biblia: nunca más se oirá este dicho entre vosotros, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, el alma que pecare, esta morirá. Entonces los saduceos quieren desautorizar un versículo con otro, y eso no es así, porque la Biblia siempre se suma, no se resta. Entonces ahí lo que hay que hacer es explicar esa diferencia, y como ese no es el tema, no lo explico ahora, pero hay una explicación para ese tema. Me extraña, si la Biblia es la palabra de Dios, no tiene incongruencias,
Incongruencias tiene uno en la mente, hermano, especialmente si es saduceo. Entonces era una de las cosas que le pasaba a los saduceos. ¿Usted no conoce saduceos modernos? Montón, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa hacían los saduceos? No creían en la revelación, ni en los ángeles, no en Los Ángeles, California, no existían en ese tiempo. No creían en la manifestación angélica, ni creían tampoco en la resurrección de los muertos. Por eso un día llegaron, es que el Señor Jesús sí que de veras tuvo que tener mucha paciencia, todavía la tiene. Llegaron ahí los saduceos. Vamos a hacer una pregunta al Señor que jamás nos la han contestado ningún fariseo. Y como dicen que él es samaritano, hoy sí lo vamos a agarrar. Señor, hasta su tono, hermano. Como tú eres tan sabio, hipócritas. Porque pensaban otra cosa de él. Mira, Señor, como tú eres tan tremendo, tal vez me podrías explicar esto. Fíjate que en nuestra comunidad había una mujer que se casó con un hombre, pero se quedó viuda y entonces se casó con el hermano, pero antes de que el hermano le diera simiente, se casó con el otro hermano. Y entonces, hermano, esa señora estaba mera rara porque se casó 7 veces, se empió y heredó las 7 veces, estaba serio, ¿verdad? Y entonces, ¿tú qué dices? Porque se casó 7 veces y las 7 enviudó. Allá en el cielo, mujer de quién será, porque tuvo 7 maridos. Y todavía se codeaban. Hoy sí. Y el Señor se les quedó viendo, hermano, y les dijo: ustedes son unos ignorantes, porque están errando, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y entonces les empezó a decir: porque los que sean dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque son como los ángeles que no se casan porque no pueden más morir. En primer lugar, pero respecto a la resurrección de los muertos, no han leído que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios de vivos, y por eso dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermano, miren, los hizo papilla de una vez. Los hizo papilla. Es que el Señor es tremendo, hermano. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? ¡Aleluya! Te aplaudimos, Señor. A la que inteligencia la de él, hermano. Venía del cielo de plano. Bueno, entonces cuídese de los saduceos, que solo le andan pidiendo versículos bíblicos, que solo le andan diciendo que ya no va a haber resurrección, que ángeles. ¿Cómo está eso de que los ángeles? No, este es otro tiempo, le dicen los saduceos. Pero sigamos rápidamente porque el tiempo sí ya me avanzó y ya voy a terminar en un ratito para que usted vaya, insisto, a comer. No, ya no. Ahora le iba a cambiar de plato, pero ya no. Le iba a poner su caldito de pollo, hermano, así. Caldito de res, de ese que un pedazote de carne flotando ahí como que fuera iceberg, ¿verdad? Pero mejor sigamos acá. Y en Marcos 8:15 dice que hay que guardarse de la levadura de Herodes. No dice de la levadura de los herodianos, que eran un partido que apoyaban a Herodes. Dice que hay que guardarse de la levadura de Herodes. Ahora, ¿quién era Herodes? ¿Cómo era Herodes? ¿Cómo se manifestaba Herodes? Déjeme contarle así rápidamente. Número 1, si le preguntamos al Señor Jesús quién era Herodes, Él nos contesta con una sola frase: ¡zorra! Díganle a esa zorra, porque es que le fueron a decir un día: ahí anda diciendo Herodes que te va a matar. Se les quedó viendo a los que le quisieron meter miedo. Díganle ustedes que tienen contacto con ese señor, díganle a esa zorra. El Señor ponía apodos. Fíjese usted, le dijo zorra. Díganle a esa zorra que yo hago milagros hoy y mañana y al tercer día, y después me voy a ir
Démosle un aplauso, démosle un aplauso. Qué tremendo. Qué señor más grande el que tenemos usted. Entonces les dice, porque yo tengo que morir en Jerusalén, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que estando yo fuera de Jerusalén no hay problema. Fíjese. Bueno, entonces le dijo zorra. ¿Quiénes son las zorras? Las zorras son las que echan a perder las grandes viñas. La Biblia dice que unas zorras quemaron el campo de Joab. La Biblia dice que unas zorras quemaron, Sansón fue el que agarró unas zorras y quemó el campo de los filisteos. Y esto lo que quiere decir es que las zorras queman los campos. Y la Biblia dice en el libro de Santiago, mirad cuán grande incendio puede incendiar una pequeña llama, hablando del chisme. Entonces las zorras son los chismosos. Fíjese usted. Entonces lo que está diciendo es: guárdense de la levadura de los chismosos. ¡Hala, hermano! Mire, los chismosos de una vez, hombre, caen mal, ¿verdad usted? ¿Usted conoce chismosos? Ahí me pasa la lista hoy. Caen mal los chismosos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces uno es alcanzado por los chismes y entra a formar parte de ser chismoso. Solo con decirle a un chismoso: sí, ¿verdad usted? Sí, tiene razón, fíjese que yo también creía eso. Ya lo contaminó de la levadura. Si por eso el Señor está diciendo: guárdense de la levadura de los chismosos. Pero ¿qué más hacía Herodes? Rapidito, porque el tiempo avanza, hermano. ¿Qué más hacía Herodes? Fíjese usted que este Herodes le quitó la mujer a su hermano, fíjese. Herodías se llamaba la muchacha, creo. Pero eso no es nada. Encima de que le quitó la mujer a su hermano, la mujer lo gobernaba. Así como lo oye, la mujer lo gobernaba. Y lo gobernaba por medio de artes sexuales. Un día le dijo a su muchachita, que como ella ya ha de haber estado pa'l tigre, ¿verdad? Vio a su muchachita y la muchachita así estaba bien bonita. Entonces le dijo: mira, mijita, vení para acá, vení, mira, ¿te acordás de la danza de los 7 velos? Le dijo: oh, sí, aquella que me enseñaste. Sí, aquella de que tú empiezas. Mira, le dijo, te vas a ir a echar esa danza, ¿oíste? Y cuando te diga el rey que qué es lo que quiere, le vas a decir que la cabeza de Juan el Bautista. ¿Oíste? Es que ese Juan ya me tiene hasta aquí, mira, siempre me anda diciendo que soy adúltera. Solo porque me metí con Herodes. Ese sí que no tiene tan legalista ese Juan, hombre. Entonces, sí, mamita, yo te ayudo. Ay, y cabal, hermano, empezaron a poner aquella música y toda la que usted antes bailaba, ¿verdad? Y salió la muchachita, hermano, y empezó a quitarse todos los velos, hermano. Y entonces Herodes se paraba, hermano, chiflaba. Y cuando terminó de bailar, le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. No es necesario tanto, le dijo la muchachita, la cabeza de Juan el Bautista, que me la traigan en un azafate. Matriarcado de origen sexual. Muchas mujeres gobiernan a sus maridos y los gobiernan por el sexo. Y ni modo, los maridos que se sienten muy hombres dicen: oh, sí, pues no hay problema, él es el jefe en todo. Pero cuando ella lo quiere mandar, aquí no entras hoy en la noche, le dice. Y le echa llave, hermano, doble llave, tras. Y él: mi hija, déjame entrar, mi hijita, por favor. Y le abre una puertecita: un mes te voy a tener castigado. Tras.
Ahora los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Y castigado, ¿por qué? Porque no me quisiste comprar ese carro que a mí me gustaba. Eso enseña que no me querés. Matriarcado. Guárdate de la levadura de Herodes. Hermana, amadísima, no dejes jamás que los malos consejos te lleven a que la levadura de Herodes te trate de hacer gobernar a tu marido, de gobernarlo a él. Déjalo que él gobierne. Y hermano, tú toma la responsabilidad, porque muchos hombres no pueden tomar la autoridad porque no son responsables. Son celosos de la honra, pero desentendidos del gasto. Entonces así tampoco se puede. Tú tomas la responsabilidad para dar el gasto y también toma tu lugar. Toma tu lugar. Cuando hay que corregir a los hijos, tú debes de ser el que lo hace. Si están los dos presentes, ahora en tu ausencia, pues lo debe hacer tu esposa. Fíjese. Si la cosa, fíjese. No sé si todavía dice amén. Guárdese de eso, hermano. Eso no lo estoy diciendo yo. Mire, si fueran ideas mías, pues estamos pasando un buen rato y estamos platicando y todo. Pero ¿de qué le sirve a usted si son ideas mías? ¿De qué le sirve? Mejor si son ideas del Señor Jesucristo. Si son ideas del Señor Jesucristo, pues hay que ponerle mucha atención, hermano. El último, San Marcos capítulo 12. Señor Jesús, y aquí se ponen unas cosas bien tremendas, hombre. Ya vamos a finalizar, hermano, para ir a comer. Ya me lo controlé, ¿verdad? Muy bien, dice acá en el versículo 38. Y en su enseñanza les decía: guardaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas. Ay, hermano, vamos a ver quiénes son estos, porque hablamos de los fariseos, de los saduceos y de Herodes. Pero ahora miremos quiénes son estos señores, los escribas. Dice la Biblia que les gusta andar con vestiduras largas. Esto lo que nos quiere decir es que les gusta aparentar piedad. A ellos les gusta aparentar piedad, pero no solo eso, sino que les gusta, aman los saludos respetuosos en las plazas. A esos les gusta que les digan reverendísimo. El reverendísimo hermano doctor en divinidad, maestro en filosofía y en letras, con posgrado en la Universidad Teológica de Jerusalén, caballero honorario, templario, masón, yoga. Ay, Dios, hermano. Tantos títulos, hermano, tantos títulos. ¿Para qué tantos títulos, hermano? Si el título más honroso que puede ostentar uno que le sirve a Dios es esclavo de Jesucristo. Es el título más honroso que puede decir cuando presentan ahí: este es esclavo de Jesucristo por amor. Esclavo de Jesucristo. Sí, hermano, mire. Un esclavo lo que hace es lo que le dicen. Un esclavo lo que hace es lo que le dicen y punto. Pero ya cuando uno empieza a poner que uno es aquí, que uno es por allá, y que uno para mejorar la relación con la gente sacó un curso, un posgrado en la ciudad de Panamá con no sé cuántos compañeros, y ahora es doctor en atención de la gente, ay, hermano, eso, mire, sinceramente, eso solo la gente vacía puede andar buscando ese tipo de personajes. Solo la gente que no anda buscando a Dios
anda buscando todos esos títulos. Ah, es que dicen que es doctor en divinidad. No sé, es teólogo, licenciado, graduado no sé dónde en teología. Ese sí sabe. ¿Así? Y Pedro no sabía. Sí sabía Pedro. ¿Y dónde se graduó Pedro? ¿En qué universidad teológica se graduó Pedro? Yo no estoy en contra de las universidades. Si usted está estudiando una carrera secular, lo felicito. Termínela y haga lo que tiene que hacer en eso. Hágalo bien hecho. Yo no estoy en contra de eso. En contra de lo que estoy es que se quiera profesionalizar a los ministros cristianos, poniéndoles un título. Solo eso nos faltaba, hermano. Los que tengan 5 años de ejercer, les vamos a dar ya el título porque ya tienen mucha experiencia. Pero todos los demás que quieran ser pastores tendrán que estudiar. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Quién le va a dar el título? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Y el único que puede dar títulos de esta clase es Dios. Es el único. Y lo que hace es dar un título de esclavo. Por eso Pablo, antes de ponerse apóstol, decía esclavo. Yo soy esclavo de Jesucristo. Y esclavo, andarse poniendo otros títulos. Sí, hermano. Amén. Guardaos de los escribas que les gustan los saludos respetuosos en las plazas. Oh, ya no vuelvo a llegar a esa iglesia, dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo llegué, soy toda una personalidad y ni siquiera me tuvo la cortesía de saludarme el pastor. Él tenía que haber dicho que se ponga de pie el hermano fulanito. Es una alta personalidad y que se ponga de pie. Ay, no, hermano. No, gracias a Dios que yo no miro muy bien, fíjese, hermano. Hasta allá atrás, aquí adelante sí miro bien. Sí, hermano. Entonces guardémonos de eso. Y para cerrar con broche de oro, vámonos a Lucas capítulo 12, rápidamente. Y en el versículo 15 vamos a platicar acerca de qué otra cosa Dios quiere que nosotros nos guardemos. Dice: y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de codicia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces hay otras versiones que dicen, porque la felicidad del hombre no depende de los bienes que posee. Yo cierro mi Biblia para decirle lo siguiente. La palabra codicia ahí lo que quiere decir es deseo desmesurado, desear más y más y más y más. En otras versiones dice avaricia. La persona que tiene avaricia o que la practica o tiene codicia no es necesariamente una persona que tiene problemas solamente con el dinero, sino que ella lo que quiere es tener más, aunque nunca se lo gaste. Ella lo que quiere es tener más y más, y esto también, y esto algún día me va a servir, y se muere y no le sirvió nada. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, dice el escritor Salomón, dice: yo no he visto cosa mejor que esta, que alguno trabaje y disfrute de su trabajo. Usted disfruta de su trabajo. Usted disfruta de las cosas que le da su trabajo. Cuando usted le pagan, mire, cumpla con todos sus gastos, todo lo que tiene que hacer, cúmplalo. Pero disfrute también, hermano. En su presupuesto debe de haber un renglón que se llama recreación. Recreación. Esto no es necesario. ¿Quién dice que no es necesario? ¿Quién dice? Es que mi abuelito nunca tomaba feriados. Mi abuelito trabajaba en ese negocio que tenía de día y de noche, no cerraba. Era el 1 de enero, ahí estaba, ni modo, porque era primero dinero. Ahí estaba en los días, el 25 de diciembre, ahí estaba. Y para la semana larga, ahí estaba. Y no cerraba su negocio. Y entonces él me enseñó esta responsabilidad. ¿Y quién dice si Dios en el 7º día descansó? Y no hay otro más grande que Dios. Y no se cansa, Dios no se cansa. Y descansó porque nos quería enseñar a nosotros que todo tiene su lugar.
Entonces la recreación es importante, hermano. Que usted disfrute, de los dividendos que le da su trabajo con el que Dios lo bendijo. Que disfrute con sus muchachitos y les diga, bueno, hoy voy a ir a los caballitos. Te voy a llevar a los caballitos, mijo, ¿oíste? Está bueno. Y disfruta ahí ver a los patojos, ¿verdad? Y después usted va a algún lugar que ya es para usted. Porque hay diversiones distintas, ¿verdad? Dice amén, hermano. ¿Usted cree que es pecado descansar? No, en ninguna manera, como diría Pablo en sus dogmas. Vamos a ver los dogmas de Sergio. En ninguna manera es pecado descansar. Al contrario, es pecado no descansar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que uno no está cuidando el tabernáculo que Dios le dio. Y uno debe de cuidar del tabernáculo que Dios le dio. Aleluya. Lo que pasa es que algunos hermanos también se pasan de achote y solo viven descansando, ¿verdad? Como un conocido que nosotros teníamos en determinado lugar del planeta Tierra. Fíjese usted que era tan aragán ese señor, que cuando se murió, en la lápida le pusieron: aquí sigue descansando don fulano de tal. Fíjese usted, aquí sigue descansando. Ese no había hecho nada nunca, ¿verdad? Pero usted que trabaja puede darse esos pequeños lujos. Guárdese de todas esas cosas y vivirá. Cierre sus ojos y déjeme ministrarle un momento. Déjeme ministrarle, hermano. Yo quisiera que nosotros pudiéramos orar juntos con el propósito de pedirle a Dios dos cosas. Una es que seamos guardados de parte de Dios para que estas actitudes malas no se aniden en nuestro corazón. Esa es una. Y la otra es que nos guarden de personas de esa calaña, de esa categoría. Eso es lo que vamos a hacer. Empiece a orar y empiece a decirle: Señor, ten misericordia. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Empiece a orar. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, mira a estas gentes. Si tal vez tú deseas identificarte para que oren por ti y deseas arrodillarte ahí en donde estás, hazlo, hermano, diciéndole: Señor, guárdame. Yo quiero que me guardes de todas estas cosas malas que se pueden dar dentro de mí. Lo puedes hacer si así lo deseas. Antes de que oremos, Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.